Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. El día de hoy continuamos con la serie de dones espirituales. Esta serie ha sido de mucha bendición para mi vida, no sé para usted, pero he aprendido mucho y anhelo cada día más al Espíritu Santo para que desarrolle en mí estos dones. Iglesia, el día de hoy vamos a continuar con el don de lenguas. ¿Cuántos anhelan este don? ¿Y cuántos dicen yo tengo este don? El don de lenguas. A ver, no le dé pena, levante la mano y diga yo tengo el don de lenguas. Okay. El día de hoy vamos a aprender a cómo usarlo correctamente y lo que verdaderamente es este don. Amén. Pero así como enseñamos sobre el don de ciencia y sabiduría que suelen ir de la mano, el día de hoy quiero enseñarte que el don de lenguas suele ir de la mano con el don de interpretación de lenguas. Amén. Así que el día de hoy vamos a aprender de estos dos dones. Pero antes de eso, yo quiero que vayamos todos a la cita base de esta serie de ayunos, como lo es 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, a partir del verso 7. Por reverencia a la palabra nos ponemos todos de pie. Cuando la iglesia lo tenga me da un fuerte amén. 1 Corintios capítulo 12. Y leeremos en primer lugar el verso 7. Y dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién le es dada? A cada uno. ¿A los ministros nada más? ¿A los que están sirviendo nada más? A cada uno. Al pueblo de Dios, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es la manifestación del Espíritu Santo? Los dones, los regalos que son entregados a cada uno de nosotros. Cuando hay una persona que puede hablar en lenguas, cuando hay una persona que habla desde el don de ciencia, de sabiduría, esto es manifestación del Espíritu Santo, porque no es poder humano. ¿Sí va conmigo? No es poder humano, no es que yo pueda profetizar, que yo lo saqué de mí, lo desarrollé por mi propia voluntad, sino que vino el regalo del Espíritu Santo a darme esta bendición para que yo pudiese hablar en lenguas, para que yo pudiese profetizar, discernir, etcétera, con el resto de dones. ¿Sí va conmigo? Entonces, ¿qué necesitamos en primer lugar para desarrollar o obtener los dones espirituales? El Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, pues no está la manifestación del Espíritu Santo. En primer lugar, debemos contar con el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos nosotros que contamos con el Espíritu Santo? Cuando en ti se muestra el fruto del Espíritu Santo. Cuando tú muestras que vives una vida en rectitud, conforme al corazón de Dios, lleno de paz, de amor, de benignidad, de paciencia, de misericordia, es allí cuando estás mostrando que vives en el Espíritu, que el Espíritu está en ti. Y es ahí, cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, que se desarrollan los dones. ¿Amén? Ok, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra es muy importante, es para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Entonces los dones del Espíritu Santo se utilizan en un contexto de cuando estamos congregados, cuando estamos todos reunidos en la iglesia, ¿ok?
y si no estamos reunidos, también se trata de un contexto en el que tú edificas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Edificas a tus hermanos. ¿Los dones son simplemente para edificación propia? No. ¿Para que nos aplaudan? Es para edificación de la iglesia, para provecho de quienes nos rodean. Ahora bien, acá comienza a desarrollar o a decir cuáles son estos dones. Y en el verso 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿A quién reparte? ¿A todo el mundo? No. A cada uno Él reparte lo que Él quiere. Puede tomar asiento. Desarrollemos esta idea un momento. Si el apóstol Ender cuenta con muchos regalos diferentes, él trajo el día de hoy bolsas de comida, pero también trajo útiles escolares y también trajo perfumes, trajo maquillaje, trajo ropa de caballero, ropa de mujer. Él va a repartir los regalos para todos nosotros. ¿Y cómo los va a repartir? Como Él quiera, ¿verdad? Porque es una persona y es una persona con voluntad propia, tiene libre albedrío, tiene toma de decisiones, como lo es el Espíritu Santo. Es una persona que tiene toma de decisiones, que tiene libre albedrío, que tiene voluntad propia y puede decidir cómo otorgarnos los dones espirituales, porque son regalos que Él quiere dar a la iglesia. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Para qué te sirve a ti que te regalen una bolsa de comida? Para muchos es para edificación de tu cuerpo, ¿cierto? Para alimento de tu cuerpo. Así funcionan los regalos, son para provecho de quienes nos rodean. ¿Para qué funciona que te regalen un perfume? Pues cuando te rodeen otras personas, no vayan a recibir mal olor, sino que huela agradable. ¿Amén? Ok. Antes de continuar desarrollando esta enseñanza, hermanos, yo tengo algo que decirles que arde en mi corazón y en mi espíritu. Y es que hay una serie de enseñanzas o un tipo de prédicas que en realidad son llamadas enseñanzas. Las enseñanzas es cuando el predicador viene en su forma o viene con el don de maestro, amén, y viene a enseñar a la iglesia. Cuando este pastor, ministro, apóstol viene con esta forma de enseñanza, las palabras suelen ser un poco más pasivas y más tranquilas. El predicador no está todo el tiempo fuerte, saliendo del altar, no está sonando la batería cada rato, sino que todo es mucho más pasivo. Pero estas enseñanzas son necesarias para la iglesia. Cuando hablé del don de sabiduría y de ciencia, les hablé de aquellos que necesitan leche espiritual y aquellos que ya comen alimento sólido. La mayoría de las veces las enseñanzas vienen con alimento sólido, pero las personas suelen estar un poco más apagadas. ¿Por qué? Porque como se suele decir por ahí, no les están gritando: vas a recibir un carro y vas a recibir la bendición y vas a prosperar. Entonces la gente no se emociona. Amén, porque es la palabra correcta. No es una palabra que viene a emocionarte, sino que vengo a enseñarte algo para que tú utilices el don de manera correcta. Amén. Entonces, ¿cuál es la enseñanza o cuál es la breve reflexión sobre esto? Que cuando lleguen al altar enseñanzas que son para edificación y no vienen desde el ámbito de la profecía a declarar algo sobre tu vida, sino que vienen a enseñarte, tú también lo recibas igualmente. Amén. No que te estés quedando dormido, que estés mirando hacia un lado, que estés apurado porque termine, porque esto es, creo que mucho más valioso que aquello que te pueda declarar en un momento, porque lo que te declaro se cumple y ya, pero lo que te enseño lo aplicas el resto de tu vida y es para edificación constante de tu espíritu. Amén. Esto se los digo desde el amor, porque como iglesia vamos aprendiendo y nos vamos formando cada día más. Amén. Ok, ahora sí, luego de leer esta palabra,
Hermanos, el día de hoy nos vamos a basar en la lectura de Corintios capítulo 14. Pero antes de irnos allá, no te preocupes, vamos a detenernos ahí. Y comenzando a hablar sobre el don de lenguas, yo quiero enseñarte que hay una breve distinción en el don de lenguas y esto se llama las lenguas por señal. Amén. Y para esto nos vamos a Marcos capítulo 16, verso 17. Marcos capítulo 16, verso 17. Es necesario que anotes estas citas y que puedas llevártelas a tu casa. ¿Estamos, iglesia? Dice Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice que habrán otras señales aparte de esta, pero las dos primeras que menciona es echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué dice? Esto será por señal. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que creemos en el Señor, en el mundo espiritual, se nos da autoridad. Amén. Dice acá, para echar fuera demonios. Cuando hablemos en la semana que viene sobre el don de sanidad, va a entender más sobre echar fuera demonios y qué tipo de espíritus podemos echar fuera. Pero el día de hoy, conversando sobre esto, dice, será por señal el hablar en nuevas lenguas. Amén. Ahora, hay otra cita que también me llama la atención y volviendo a Corintios, porque acá es donde nos vamos a manejar el día de hoy. En el inicio de 1 de Corintios 13, el verso 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y luego explica, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Pero vamos a enfocarnos en esto. Dice que el hablar en lenguas viene con lenguas humanas y lenguas angélicas. Tiene estas dos formas. Hermanos, nuevamente, esto no lo tengo anotado, pero siento que también es importante explicarlo. Y es quien esta mañana hablaba con la maestra Cristina y ella me recordaba y me decía, maestra, ¿se acuerda de aquellas enseñanzas del apóstol Juan Andrés? Donde él resaltaba que nosotros estamos intentando volver a nuestro estado original. El estado original de la humanidad es el estado espiritual. Amén. Tú y yo somos seres espirituales dentro de un cuerpo material, humano. Cuando nosotros recordamos estas cosas, comprendemos que lo que trata de hacer Dios o el Espíritu Santo con nosotros es atraernos a esa esencia nuestra espiritual. ¿Cómo es esta esencia? Libre de enfermedades, a través del don de sanidad, que podemos ver en lo sobrenatural y discernir espíritus buenos y malos, discernimiento de espíritus, donde profecía comprendemos cómo funcionan las cosas y lo que está oculto dentro del corazón humano. Y hablamos un idioma, hablamos una lengua conforme a la lengua de Dios. Amén. Lenguas angélicas. Entonces, cuando tú comprendes que tú no eres solamente piel, carne y sangre, sino que tú eres más que esto, entonces tú comienzas a comprender un poco más la profundidad del Espíritu y de lo que el Espíritu quiere hacer a través de los dones. Amén. Ahora sí, volviendo a lo que estábamos conversando, tenemos en primer lugar las lenguas como señal, y estas lenguas como señal son aquellas que se hablan en lenguas angélicas, pero también habla lenguas humanas, es decir, una persona tiene la capacidad, sin haber estudiado, de hablar distintos idiomas, ¿ok? Esto es impresionante y es sobrenatural. ¿Por qué? Porque para
poder hablar en otro idioma, ¿qué necesitas hacer? Necesitas estudiarlo, y aún los idiomas que se consideran más fáciles de aprender, tú vas a necesitar un largo proceso, un largo periodo de estudio para poder dominar el idioma y lograr hablarlo. Amén. Ahora, en Joel hay una profecía que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y ellos profetizarán. ¿Ok? Entonces, cuando llega el derramamiento del espíritu, el cumplimiento de la profecía, que es en Hechos capítulo 2, dice: y se les derramaron lenguas como de fuego. No dice que eran de fuego, sino que era como, se repartieron y todos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué pasa con esto? Lo que decía Marcos, será como señal de que ha llegado el Espíritu sobre ellos. Recibirán el don de lenguas, y esto será por señal, ¿a quiénes? A los que creen y a los que están alrededor. Esto quiere decir también a los incrédulos. Ahora, para aclarar esto, hay otra cita que quiero leer, y es 1 Corintios 14, 22. Y dice de la siguiente manera: 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué dice que las lenguas son por señal? Porque cuando tú vienes a la iglesia, vamos a poner un ejemplo, el día de hoy viene alguien por primera vez a la congregación, y en este momento suben 2 personas al altar, y una persona comienza a hablar en lenguas, en un idioma que no entendemos, y luego otra persona con otro micrófono pasa a interpretar lo que esta persona está diciendo. Cuando el incrédulo llegue y ve este acto sobrenatural, ¿qué va a pasar con él? Va a creer, porque lo que está viendo es un mover sobrenatural, y va a decir: verdaderamente en ellos está el Espíritu Santo. Ahora dice: ¿qué es por señal para los creyentes? Pues que se les hable con profecía, que yo me pare en este lugar y yo diga: en tu vida está pasando esto y esto, y el Señor te dice: haz esto, y tú dices: pero yo no le conté eso a nadie. ¿Cómo puede saber la maestra eso? La maestra no es el Espíritu Santo, que ha entregado el don de profecía y revela lo oculto, muestra lo que está en secreto, o exhorta, edifica o consuela. Amén. Que es el trabajo del don de profecía. ¿Sí van conmigo? Ok. Luego de esto tenemos por acá lo que es el don de lenguas. Vamos a desglosar esto. Y es que, hermanos, yo les voy a preguntar a ustedes: ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué cree la iglesia o qué ha aprendido la iglesia sobre este don? ¿Y para qué es? Pero ¿qué es el don de lenguas como tal? Yo me encontré igual en un momento, porque dije: ya habíamos desarrollado toda la prédica, lo hacemos en conjunto. Y después de desarrollar toda la prédica, el día de ayer llegué a la casa y me pregunté: ¿ya estoy lista? Sí, ya tengo todo listo, tengo la prédica lista. Y después dije: pero ¿qué es el don de lengua? Y dije: el centro de la enseñanza en realidad todavía no lo tengo, porque no sé qué es el don de lenguas. Ahora, yo traje una frase que no es mía, la escuché de otro predicador y me pareció la definición exacta de lo que es el don de lengua, no el propósito, no para qué sirve, sino lo que es. Y dice de esta forma: si el Espíritu me edificara tanto como mi entendimiento se lo permite, entonces Dios tendría que reducirse. ¿Va conmigo? Ahora, la definición como tal de don de lenguas dice de esta forma: edifica al espíritu, pero no por medio del intelecto
o entendimiento. ¿Sí va conmigo? Veo sus caras asombradas. Del entendimiento o intelecto. Dice, el don de lenguas edifica, es aquel que edifica, ¿a qué? Al espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Al Espíritu Santo? No, al espíritu del hombre. Tú y yo tenemos espíritu dentro de nosotros. Dice, el don de lenguas es aquel que edifica el espíritu del hombre por medio del entendimiento. No. Del intelecto, no. De la lógica, no. No utilizan ni lógica, ni entendimiento, ni el intelecto humano, sino que conecta directamente con el espíritu. Este me parece uno de los dones más sobrenaturales y tremendos que podríamos tener. Y Pablo en este mismo capítulo 14 dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes y anhelaría que todos tuviesen este don, porque es magnífico. Imagínate desconectar de tal manera de tu condición humana como para conectarte con lo sobrenatural y poder hablar en el idioma angelical. ¿Sí vas conmigo, mami? Va por encima de lo que nosotros podemos entender. Ahora, esta frase que leí, si el Espíritu me edificara tanto como mi entendimiento se lo permite, entonces Dios se tiene que reducir. En clases de teología les enseñé que Juan dice, Jesús es el logos, es la palabra, es el verbo, es la expresión de Dios. Y les explicaba que palabra, el significado de palabra, quiere decir, es la expresión de. Cuando yo digo, entró un pájaro a la iglesia, ustedes sin voltear la cabeza ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Es aquel animal que vuela, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a saber. ¿Por qué? ¿Porque pájaro se parece a pájaro? No. ¿Porque pájaro suena como suena un pájaro? No. Sino porque la palabra pájaro denota la idea de un pájaro. Vuelvo otra vez al principio. La palabra es la expresión, es la idea de algo. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, en el principio era la palabra era con Dios. Ahora, ¿qué les explicaba sobre esto? Dios se tradujo, se dio en una palabra que nosotros pudiéramos entender como humanos. Porque dice, nadie ha visto a Dios y nadie le conoció hasta que Jesús, que fue Dios revelado a través de ¿quién? De Jesús. Dice de otra forma también en hebreo, se le viene siendo el resplandor de la gloria del Padre. Les explicaba también, hay momentos donde tú estás en tu casa y no ves el sol porque tienes un techo que te cubre, pero a través de la ventana o de una pequeña rendija, algo que esté aquí, permite que un rayo, que el resplandor del sol entre a tu casa y puedes ver el resplandor, pero no ves el sol directamente. Entonces dice, Jesús viene siendo esto, viene siendo la expresión. Él se tradujo, se hizo humano, se mostró de una manera que el hombre pudiese entenderlo, ¿ok? Ahora, el don de lenguas no se traduce a lo que el hombre puede entender. El don de lenguas solo, sin interpretación. El don de lenguas solo, por su parte, es Dios hablándole a tu espíritu de una manera que solo el espíritu entiende y de una manera que solo el espíritu es edificado. Es decir, tu carne, tu cuerpo, tu humanidad está totalmente en desconexión con lo que está pasando. Porque el único que entiende lo que está sucediendo ahí es tu espíritu. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Espectacular, ¿cierto? Ni siquiera el diablo puede entenderlo. Es una conexión entre Dios y el hombre. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 14. Amén. 1 Corintios capítulo 14 a partir del verso 1. Lleva por subtítulo el hablar en lenguas.
Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo dice 2 veces esta palabra, procurar o anhelar los mejores dones, ¿ok? Ahora, cuando él dice procura, es porque tú puedes desear, ambicionar un don. Tú puedes decirle al Señor, Señor, yo quisiera que tú me entregaras el don de lenguas. Y anhelo hablar de una manera en que sean tus palabras brotando de mi boca y que esto edifique mi espíritu y yo pueda tener una conversación directamente contigo en tu idioma. Es decir, aquí no hay rebaje. Dice Jesús, no quiero que me malentiendas, presta atención a lo que te voy a decir. Jesús se rebajó hasta lo sumo y dice Filipenses, se humilló de tal manera que se entregó hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Pero este don no se baja, no se rebaja. Ahora, no le quitamos la gloria a Jesús, es lo que quiero decir. La gloria de Jesús es que fue tan humilde que hoy tiene tal y tal gloria. Amén. Pero ¿qué quiero decir con esto? El don de lenguas se mantiene a la altura de nuestro Dios. ¿Y qué hace? Lo que decíamos hace un rato, trata de conectarnos a nosotros con nuestra esencia, con aquello que somos verdaderamente, y es que somos espíritu. Entonces nos conecta con aquella parte que se hace uno con el Espíritu Santo, que se une con él y comprende aquel tesoro celestial y aquel misterio del cielo. Amén. Cosas que la mente no puede entender, por eso no la entiende. Dice, procura, anhela los dones espirituales. Seguimos leyendo. Pero sobre todo, dice, procura los dones, procúralos todos, anhélalos todos. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? El verso 2 dice, porque el que habla en lenguas, no habla, dice, habla a los hombres. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire, con el don de lenguas, si tú te pones a investigar, hay cantidad de información y desinformación tremenda. Pero yo digo, está tan claro en su palabra que tú al leerlo con el Espíritu Santo vas a comprender lo que quiere decir. Dice, el don de lengua es para los hombres, para que haya algo entre los hombres. No, dice, habla para Dios, porque nadie le entiende. Entonces dice, sobre todo, anhela que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Para qué es? Ya dijimos qué es el don. Ahora, ¿para qué es? ¿Cuál es su propósito? Suena sencillo, pero me parece profundo. Y es que el don de lenguas es para hablar con Dios. Hay otro verso más adelante donde él dice, porque oro en el Espíritu, pero sin el entendimiento, en este mismo capítulo 14. ¿A qué se refiere esto? Al don de lenguas. Dice, cuando yo oro en lenguas, oro sin entendimiento, mas mi espíritu está siendo edificado porque hablo con Dios. Es tan poderoso que ni siquiera son palabras tuyas, ni siquiera, nada. No, el entendimiento, la lógica no comprende lo que está sucediendo, pero lo que está brotando de ti son las mismas palabras del Espíritu, que brotan del Espíritu y conectan con tu espíritu y edifican al espíritu. ¿Por qué? Porque habla con Dios. Esto me parece
Hermoso. Ahora, luego tenemos otro punto, y es que está el don de interpretación. El don de interpretación, ¿cuál es? Aquel que puede interpretar, hablar en un idioma que entendamos, aquel idioma que se habla de una manera diferente, una lengua diferente a la que no entendemos. ¿Ok? Entonces está el don de lenguas, que es hablar en un idioma que nadie entiende, y luego tenemos el don de interpretación, que es traducir a un idioma que todos comprendamos. Amén. Ahora, cuando se usa el don de interpretación, conecta el cielo con la tierra, porque conecta aquello que está siendo de espíritu, hablando con Dios para el entendimiento humano. Es decir, aquí sí se traduce. Aquí ya pasamos a tener una traducción. Ahora, es humano y todo aquel que nos rodea puede ser edificado porque hay traducción. Ahora todos formamos parte de esto y podemos comprender lo que está hablando esta otra persona. Amén. Ahora, yo te traigo unos puntos a compartir de cómo usar el don de lenguas e interpretación. Amén. Para esto vamos a seguir desarrollándonos en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer algunos versos. Antes de esto, vamos a culminar esta lectura que estábamos llevando. Y vamos por el verso 2. Ahora dice el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Primero vimos que el don de lengua dice, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Habla misterios. Esa palabra me llamó la atención. ¿Qué hablará? ¿Qué misterios? Ahí lo dejamos. Ahora dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Acá también tenemos el don de profecía, que lo vimos la semana pasada. Aquel que profetiza, ¿qué hace? Exhorta, consuela y edifica a la iglesia. Entonces dice, porque en primer lugar recordemos que el verso no dice los dones, pero sobre todo que profeticéis. Ahora nos dice, ¿por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino anhela el don de profecía, porque habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación. Ahora, volvemos al verso 4 y dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Como les expliqué, cuando es edificación a los demás el don de lengua, es cuando esta es interpretada, porque todos forman parte de esto. Ahora nos vamos a saltar al verso 15. ¿Qué dice? Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también el entendimiento. ¿Cómo se explica este verso? Dice, oraré con el espíritu. Sería oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento. Y dice, y voy a cantar en lenguas, cantaré en el espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento. Dice el 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Si yo estoy orando en lenguas y estoy conectando con Dios y estoy siendo edificada en mi espíritu, acá en el micrófono, o estoy como pueblo y estoy hablando durísimo en lenguas, el que está al lado de mí, en primer lugar se está distrayendo porque no está escuchando lo que dice el de enfrente. Y en segundo lugar, tampoco entiende lo que tú estás diciendo. ¿Por qué?
porque no habla este idioma y tú no lo estás interpretando. Entonces, ¿qué dice él? No solamente voy a hablar en lenguas, no voy a orar solamente en lenguas. Cabe aclarar, él no está diciendo acá, no hables en lengua. No, dice, voy a hablar en lenguas y voy a cantar en lenguas. Pero no solamente haré esto, sino también lo haré con entendimiento. Voy a hablar palabras que todos me entiendan, para que cuando yo dé acción de gracias, todos puedan decir amén, así sea, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Porque todos estamos comprendiendo, y esto dice, Padre, ¿qué quiere de la iglesia? Si hay dos o más reunidos, juntos, unánimes, en coinonía, amén, que estemos en un mismo sentir, que tú y yo estemos hablando el mismo lenguaje. Hay algo que se debe resolver en la iglesia, y es que a veces hay una persona que está dirigiendo la oración y hay alguien que quiere elevar la voz por encima de aquel que está dirigiendo. ¿Y de qué sirve esto? De nada. Sirve más bien para que el enemigo se meta y distraiga, porque no estamos comprendiendo, y aún la persona que está dirigiendo puede llegar a confundirse en su oración porque tiene la voz del otro que se pasa de su tono de voz. Entonces, como iglesia debemos aprender que tenemos oportunidad para todo, para que haya una persona dirija la oración y todos digamos amén, así sea, en el nombre de Jesús, amén, y que todo se lleve en un correcto orden. Ahora, vamos por el verso 17, ¿cierto? El 16 dice, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué es preferible en la iglesia? Hablar 1,000 palabras y que yo me lleve todo el servicio. Tú viniste a la iglesia, imagínate que desde que aperturó el servicio, la que apertura habla en lengua, y el que trae la alabanza canta al Señor en lenguas, y luego el que predica en lenguas, y luego el que ministra en lenguas. ¿Cómo te vas a ir tú? Dijeron tanto y no me dijeron nada. Es lo que dice el Señor. Ahora, ¿por qué Pablo aclara esto? Tú dirás, no, en la iglesia sabemos eso. Se habla en lenguas nada más en la administración. ¿Por qué Pablo aclara esto? Porque la iglesia de Corinto, los corintios, hacían esto. Es decir, comenzaba el servicio y ellos comenzaban a repartirse y subía uno y hablaba, se bajaba. Y subía el otro y lengua. Pablo dijo, así no funciona. La idea de congregarse es que haya edificación a la iglesia. Que las personas no se vayan igual, sino que se vayan con una porción del Espíritu y diga, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a acercarme más a su presencia, voy a mejorar, voy a cambiar, voy a soltar, voy a hacer lo que Dios me está enviando a hacer. Es entender lo que la palabra nos quiere compartir. Pero si todo yo te lo explico en lenguas, no te estoy explicando nada. Si yo doy acción de gracias a Dios en lenguas, Dios recibe mi acción de gracias. Pero ¿qué pasa con el pueblo que me rodea? ¿Qué es lo importante aquí, iglesia? Que cuando nosotros venimos a congregarnos, tienes que recordar que tú no estás solo en esta congregación. Y si tú estás orando cosa aparte, quiero decirte que tú estás mal. Y si tú estás en este lugar y estás aparte hablando tu propia cosa, estás mal. El que dice, quiero que todos trabajen juntos. Y que cuando vengan a la iglesia clamen juntos y aprendan juntos. Imagínense que en este momento que yo estoy llevando la palabra, haya otra persona que se levante y comience a hablar en lenguas. O se levanta otra persona y habla en mi mismo idioma, pero comienza a predicar otra cosa. Y se levanta otro y comienza a predicar otra cosa. Va a haber un desorden. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? No va a ser edificado.
porque no vas a saber a quién escuchar. Entonces necesitamos que todos lleven el mismo mensaje. Ahora pasa lo mismo. Imagínate que en la apertura se haya hablado de la Trinidad y luego en las alabanzas se enseñe que solamente es Jesús, y luego en la prédica yo hable nada más del Espíritu Santo y los otros dos no son. ¿Qué pasa ahí? Hay una especie de división. Todos los temas deben ir en coinonía, y no solamente en coinonía, en unión, sino que tiene que ser sana doctrina. Todo aquello que vamos a hablar desde el inicio del servicio debe ser conforme al corazón de Dios. Iglesia, si tú esperabas que yo te viniera a empoderar con el don de lengua y te enseñara cómo hablar en lengua, déjame decirte que no vine a hacer eso. Porque Pablo no dice que se puede enseñar a hablar en lengua. Mira, la primera palabra es esta y la segunda es esta y significa esto. Es un don que Dios te entrega y Él te va a decir cómo debes hablar. Yo no tengo la autoridad ni el conocimiento para explicarte cómo se habla en lenguas. Pero ¿qué si nos enseña Pablo? Y nos deja mucho contenido al respecto. Es cómo se debe usar. ¿Y cómo se debe usar? De manera ordenada en la iglesia. Amén. Ahora, continuemos la lectura. ¿Por dónde vamos? 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, dice Pablo. Prefiero que me den 3 minutos y yo le diga, hermano, sea obediente a Dios, porque en la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay consecuencias, hay maldición. Lo dice la palabra. Obedece a Dios en todas las cosas, lee su palabra, cumple sus estatutos y síguele a Él en todo lo que te ha ordenado para que seas bendecido y no recibas una consecuencia. Y ahí me voy. Dice Pablo, prefiero hacer eso a que pararme aquí por horas a hablar en lenguas, porque ustedes no van a entender absolutamente nada. Cuando en ese tiempo hablan de profetizar, no es que van a decirte el futuro, no. Profetizar era enseñar. Era esa persona que iba a enseñar. Era como decir ahora un predicador. Entonces él decía, yo prefiero enseñar o profetizar 5 palabras que es mil en lengua, porque él iba a enseñar. Yo prefiero enseñarte, yo prefiero edificarte, yo prefiero que tú entiendas lo que Cristo vino a hacer en este lugar. Amén. Así es, él dice, prefiero o hablar en don de profecías o prefiero predicarte y ya, porque si no, no vas a entender nada. Ahora, dice el verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, el verso 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El día de hoy hay pueblo que nos visite por primera vez. Acá tenemos a una hermana. Imagínate que tú entras a la iglesia y cuando entras estamos todos la y cada uno está pegando gritos de manera diferente. ¿Qué vas a pensar de nosotros? ¿Vas a querer volver? Te vas a sentir incómoda, ¿verdad? Como, ¿qué está pasando aquí? Déjame decirte que el Espíritu Santo no se maneja de esta manera. Porque el mismo Pablo, quien nos deja el fundamento de cómo vivir una vida cristiana, nos dice, hermano, si llega alguien a la iglesia y no conoce sobre el don de lengua ni nada, y entra y están todos ustedes pegando gritos, va a decir, están locos, y se va a ir. La idea es esa. Claro que no. La idea es que cuando alguien venga a la congregación se sienta identificado, se edifique su espíritu y al recibir esta palabra diga, verdaderamente aquí está Dios. Quiero venir a esta casa para aprender y crecer espiritualmente y así recibir la bendición de la salvación. Esa es la intención de venir a la iglesia. La iglesia está para edificar, no para confundir, ni para levantar las emociones, ni el alma, ni el corazón del hombre. Engañoso
Es el corazón, más que todas las cosas. Si tu corazón, tus emociones te están llevando a brincar y golpeaste al otro, ¿tú crees que eso es espíritu? Examínate, iglesia. Examínate, aprende y recibe. Ahora, hay una palabra que Pablo dice en el verso 38 y dice, mas el que ignora, ignore. Léalo usted. En el capítulo 14, verso 38. Mas el que ignora, ignore. Si tú no quieres recibir lo que la palabra está diciendo, porque yo no me estoy inventando nada, tú estás viendo como yo leo y te explico lo que estoy leyendo, más nada, aquí no hay palabra de María. Dice Pablo, yo te dejo esta palabra escrita, Cristina, si quieres ignorar, ignora, haz como tú quieras. Y otra palabra donde dice, al joven, ve, celebra, bebe, sí, haz todo lo que tú quieras, vaya, haga como usted sabe. Y dice, pero después vas a tener que rendirle cuentas al creador de todas las cosas. Pero es como tú quieras, aquí nadie te va a forzar a nada. Te repito lo mismo. Tú vienes a la iglesia y quieres pegar 1000 brincos, como tú quieras. El que quiere ignorar la palabra del Señor, ignórela. Pero que sepas que los demás hermanos te van a ver y van a decir y se van a dar cuenta, en este no está el espíritu. Y qué vergüenza que alguien me vea y diga, este está en pura emoción. Yo no quiero que me vean así. Yo quiero que se den cuenta que en mí está el espíritu. El espíritu conforme a la palabra. Amén. Apláudele fuerte a él. Ahora leemos el verso 24. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, hermana, imagínese que usted llega a la congregación y que la persona que está acá en el altar le diga, se le acerque y le diga, hermano, usted está viviendo esto, y yo le diga toda su vida. Y después de decirle todo eso, le diga, no se preocupe, Dios está con usted. ¿Qué va a pasar con esta persona? Se va a sorprender. ¿Quién le dijo esto? Si es primera vez que me ves en mi vida. Va a decir, verdaderamente, aquí está Dios. Porque no había posibilidad de que esta persona humana que nunca me ha visto sepa lo que pasa en mi vida. Entonces dice, en lugar de hablar mucho en lenguas delante de todos sin que nadie entienda, es mucho mejor que todos ustedes se dediquen al don de profecía para que los demás comprendan lo que se está hablando y así puedan arrodillarse sobre su rostro y adorar al Dios que vive porque está en la congregación. Amén. Ahora, si tú vas a una iglesia donde solamente se hablan lenguas y hacen y se tiran y se mueven y está todo en desorden, tú vas, tu primer pensamiento como hombre va a ser, aquí está Dios. Te da miedo, te incomoda, te vas a rodar y más bien vas a decir, no, yo no me quiero sentar adelante, no vaya a ser que me golpee alguien. Yo me voy para la última fila, bien lejito. Pero si tú estás en una congregación donde se lleva a cabo la palabra de Dios y hay entendimiento de ella y se te profetiza y se te enseña conforme a lo que estás viviendo, que no le has contado a nadie, ¿te vas a querer sentar de último? Vas a querer estar adelante, atento, prestando ahí el oído a ver qué está diciendo Dios, porque sabes que Dios está en ese lugar. Ahora, y se trae, como dice la pastora Sumi, me traigo 2 personas más para que reciban lo que yo recibí. Ciertamente así pasa, pero esta alma que quería venir a encontrar un encuentro, a tener un encuentro con Dios, y se encuentra mucha gente hablando en lengua, ¿qué va a hacer?
no voy más. Lo dejo así. Los cristianos están como raritos. Entonces, mejor no voy y busco a Dios en mi casa. Y después sale la famosa frase de, no, yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia, pastora Yaricela, así que no me invite más. Qué fuerte que por culpa de la iglesia y del mal uso de los dones, hayan personas que decidan, yo me congrego en la casa, cosa que no existe. Pero es doloroso y por eso es importante que como iglesia aprendamos estas cosas, para que seamos edificación no solamente para nosotros, sino que todo aquel que venga sea edificado también. Ahora, dice el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dice, tiene doctrina, es decir, habla conforme a la palabra de Dios. Tiene lengua, habla en lenguas. Tiene revelación, le es revelado el misterio. Y dice, y tiene interpretación. Todo hágase para edificación. Si tienes doctrina, entonces tienes lengua. Si tienes lengua, anhela la revelación. Si tienes revelación, anhela la interpretación. Ahí cuando esté el don completo, úsalo para edificación de la iglesia. Ahora, dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Eso está claro. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora sí vamos a desarrollar los puntos que les traje. En primer lugar, tenemos, no uses el don por altivez o ego. Y acá nos devolvemos al verso 20, que dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué les digo no seáis niños? Porque si tú quieres usar el don de lenguas por altivez, para que los demás vean que tú estás en el espíritu porque hablas muchas lenguas, no lo uses. Usa el don con madurez. ¿Para qué se utiliza el don? Para edificación de los demás, para el servicio de los demás. No para que ustedes me aplaudan a mí, no para que me den gloria a mí, sino para que Dios pueda ser mostrado a través de mí y te edifique a ti de alguna manera. Amén. Entonces dice, no seas como un niño. ¿Cómo es un niño en este ámbito? Tiene un juguete y lo quiere presumir. Mira lo que tengo. Mira lo que me compró mi mamá. ¿Son o no son así? Dice que no tiene malicia, pero el niño es así, aunque lo hace inocentemente, igual el gesto es malo, es cruel. Y entonces al otro niño que no le lograron comprar ningún juguete, el baile dice, mira lo que me compraron, yo tengo juguete nuevo. Y así nos presentamos nosotros, mira, yo hablo en lengua y vos no tenéis el espíritu y yo sí lo tengo. Dice, sé maduro, sé niño, como el niño que no tiene malicia. ¿Cómo es el niño que no tiene malicia? El niño se pelea. Ayer estuvimos en el bautizo y los niños estaban jugando y 2 de las niñas danzarinas, una la empujó y se fue a jugar con otras niñas. La niña quedó llorando. La maestra Yaritza, la pastora, la tuvo que agarrar, cuidarla. Y al rato, mi esposo la ve y le dice, mírala, fuera yo y ella le hubiera agarrado por los pelos. Y estaba muy tranquila otra vez, abrazándola, jugando con ella. Los niños no tienen malicia. No, de verdad, no pasaron ni 10 minutos cuando ya estaban juntas otra vez. Hay que ser como niños de esa forma. Pero en cuanto a madurez, en cuanto a estos casos, dice, sean maduros. Acá no se trata de mostrar quién tiene más que quién, o que la gente te vea, o que lleguen por fin tus 5 minutos de fama y que todo el mundo te está viendo en la iglesia porque tú hablaste en lengua.
No se trata de eso. Dice, tengan madurez. Tengan madurez en estas cosas. Usa el don para edificación de los demás. Recordando que al altivo, papá no lo tiene cerca. Papá lo mira de lejos. Ahora, punto número 2. Dice, el don no se desconecta del entendimiento. Es decir, puedes controlarlo. Vamos a ver el verso 27. Dice el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por uno, y por turno. Y uno interprete. ¿Por qué digo que lo haces desde el entendimiento? Me estoy contradiciendo. A lo que me refiero es que tú estás consciente de que algo en ti está pasando. Aunque no entiendes lo que estás hablando, tú sabes que estás hablando en lenguas, ¿verdad? Tú sabes que algo extraño está pasando en ti. Ahora, dicen esta palabra, dice Pablo, háblenlo por turno. Y si dice, háblenlo por turno y que uno vaya interpretando, quiere decir que tú puedes controlar el don de lenguas. No es que estamos en la administración y comienzas a gritar en lengua y nadie te puede parar. No. ¿Cómo dice que sucede? De manera controlada, tienes dominio propio. Tú hablas en lengua, incluso por eso, hermanos, nosotros decimos tanto no te resistas. Porque a veces quiere venir, quiere soltarse tu lengua o quiere haber una especie de soltura, de desarrollo en alguno de los dones y nosotros lo resistimos, lo controlamos. Por eso le decimos, no lo controles, suéltate y permite que el Espíritu haga como Él quiera. Ahora, ¿qué te digo con esto? Permite que el Espíritu haga como Él quiera, pero no tienes que gritar a los 4 vientos las lenguas que estás hablando si no tienes interpretación. Aprende a controlarlo. Amén. Porque dice, todo lo que se haga en la iglesia, hágase para edificación de todos los que nos rodean. No va a edificar porque no tienes interpretación. Háblalo para ti. Y sé edificado. Tú habla con Dios. Créeme que ahí va a estar el Espíritu contigo. Y es el Espíritu el que va a desarrollar tu boca. Pero háblalo para ti. Contrólalo. A menos que podamos hablar e interpretar. Y ahí se le da. Ahora, ¿te vas a quedar 4 horas con el micrófono hablando en lengua? No, dice, vas a hablar, hablo y el otro interpreta, ¿ok? Entonces dicen, vamos tranquilo y después dice, ya uno habló, ahora le da el chance de que pase otro y hable en lenguas. Entonces, ¿se puede o no se puede controlar? Si no se pudiera controlar, Pablo dice, bueno, ni modo, hazlo, suéltate. No, dice, háblalo y le da el chance a otra persona que pase a hablar en lenguas también. Ahora, tenemos el siguiente punto y dice, si no edifica, calle. Esto es el verso 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Suena fuerte, pero lo dice la palabra. Si no hay una persona que interprete lo que tú estás hablando, calla. Es decir, no te vayas a parar en el altar, no vayas a gritarlo a los 4 vientos. Nadie te va a entender. No es edificación, entonces no lo hagas. Vamos al siguiente punto. Dice, nuevamente en el verso 27, hablar por turno. No es que todos lo vamos a hablar gritado al mismo tiempo, sino que cada uno va a tener un momento para hablar e interpretar y que todos escuchemos y digamos amén, estemos en coinonía con lo que esta persona está haciendo. Dice, este punto es muy importante, entre comillas. Si no habla en lengua es porque no tiene al Espíritu Santo. ¿Usted cree en esto? Vámonos al capítulo 12, verso 29 de Primera de Corintios. Una hojita atrás, ya estamos. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros
Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos en lenguas. Interpretan todos. Procurad, pues, los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿A qué se refiere esto? Si tú te vas a partir del verso 12, va a hablar del cuerpo humano y dice, está la mano, está el pie, hay partes diferentes del cuerpo, no todos somos mano, no todos somos cabeza, no todos somos pie, pero le va a decir el pie a la mano, no te necesito, no, porque la mano necesita el pie y el pie necesita la mano, ¿cierto? Entonces dice acá y culmina diciendo, entonces como un cuerpo que somos en Cristo, ¿somos todos apóstoles? No, somos todos profetas, pastores, maestros, ¿hablamos todos en lengua? No, ¿hablamos todos en lengua? ¿Quiere decir eso que no tienes al Espíritu Santo? Ahora, te voy a decir algo. Lamentablemente, aunque esto está claro, aunque nosotros entendemos esto, parece ser que nuestro subconsciente aún no lo entiende. Porque a muchos de nosotros nos ha pasado que decimos, Dios mío, no hablo en lengua. Y toda la gente en la iglesia habla en lengua. O todos profetizan y yo no profetizo. O como predicadores te puedes montar al altar y decir, Dios mío, yo no profetizo como la profeta Yulimar. O yo no hablo como habla la maestra María. Yo no exhorto y la gente no llora como lloran con la maestra Cristina. Entonces yo no tengo don de profecía. Quizás no. ¿Y está mal eso? No. Porque somos todos diferentes. Algo hermoso de Dios es la diversidad que hay en Él. Y Él disfruta de que haya diversidad en todas las cosas. No todos tenemos que tener el don de profecía. No todos tenemos que tener el don de lengua. No todos manejamos la Biblia como un maestro. No todos tenemos el corazón de pastor, lamentablemente. Pero dice, todos somos igual de necesarios. ¿Qué conversábamos nosotras sobre esto? Y decíamos, es hermoso porque esto me lleva a mí a no menospreciar a mi hermano. Porque ahí cuando nos abrazamos todos y yo digo, no, esto que me está pasando, yo necesito que las intercesoras oren por mí. O no, tenemos esta situación, hay alguien enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir a aquel que tiene el don de sanidad. No entiendo una palabra. Entonces el que tiene don de sanidad, pero no es maestro, va a decir, no, yo puedo solo. No, va a decir, no entiendo esta palabra. ¿A quién voy? Al maestro. Y cuando el profeta tiene una situación complicada en su vida y necesita respuesta de Dios, ¿la obtiene por sí mismo? No, dice, voy a ir al profeta a ver qué le ha mostrado Dios de mi vida y de lo que debo hacer, ¿cierto? Entonces es hermoso, de verdad me parece hermoso cómo obra nuestro Padre, que hace que todos nos necesitemos unos a los otros. Aquí nadie se subleva. Aquí nadie se vuelve altivo, porque así como yo tengo este don y tengo este ministerio, yo no tengo el ministerio que tú tienes y no tengo el don que tú tienes. Entonces tengo dos razones, tengo dos propósitos con esto. Ni me voy a sentir menos porque no tengo lo que tú tienes, ni me voy a sentir más porque tengo aquello que tú no tienes. ¿Sí van conmigo? Somos iguales, estamos parejos, porque yo te necesito, pero tú también me necesitas. Y nos necesitamos todos y nos apoyamos todos. Me alegra que lo recibas de esa forma. Cada quien tiene su esencia. De verdad me alegra que lo que dijimos desde el principio es enseñanza, pero tu espíritu está vivificado. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, luego tenemos esto que dice, se edifica a sí mismo. Ya quedó claro este punto, ¿verdad? El don del lenguaje es para edificación propia, a menos que haya un intérprete. Y luego tenemos otro punto que dice, se hace todo con orden. Hermanos, no descuidemos el orden en la iglesia. No descuidemos el orden. Como les dije, hubo una persona que me dijo, no, ya no, de verdad no quiero asistir más, porque en una oportunidad estábamos todos al frente adorando y una persona tenía un anillo bastante grande y me golpeó la cara
y me terminó haciendo daño en la nariz. Entonces eso viene del espíritu. Yo sentí profunda vergüenza, porque tú no vienes a la iglesia a salir lastimado. Y no es que es el trabajo de las ujieres salir corriendo para tener cuidado de que tú no le hagas daño a nadie. Tú tienes que tener cuidado de no hacerle daño a tus hermanos. Amén. Hay momentos que, como dice la canción, lloro, canto y tiemblo. No te voy a decir, condena esto como que no está el Espíritu Santo. Pero tú entiendes lo que te está sucediendo. Hace un tiempo leí un libro sobre el mover del Espíritu Santo y el pastor dice, hubo un momento donde llamaron a unos jóvenes de fuego, y hicieron una rueda alrededor de mí para interceder por mí, porque me iba de viaje a predicar en otras partes. Cuando ellos me rodearon y comenzaron a orar, yo caí de rodillas, o ni siquiera pude resistir estar de rodillas, sino que en el suelo comencé a temblar. Y dice, y yo no podía controlar esto. Ahora, dice que comenzó a saltar, a dar vueltas y le hizo daño a los que tenía al lado. ¿Que los jóvenes tuvieron que controlarlo? No. Él contó una experiencia de un mover sobrenatural y dice que luego esto también le pasó en su casa, le pasó en el carro, pero que le dio tiempo parar el carro. No es que comenzó a temblar y se estrelló. No, el Espíritu Santo nos lleva a este debido orden en el que tú puedes con entendimiento comprender lo que está pasando en tu cuerpo. De ser así, póstrate ante Él. Corre a adorarle y ahí tiembla y canta para Él. Permítete darle libertad. Ahora, con esto vamos al último punto y cierre de esta enseñanza. Como lo es lo siguiente, dice, no vamos a prohibir el hablar en lenguas. Hubo una congregación en estos días. Siempre me gusta escuchar opiniones de otras partes. Y el ministro decía, por eso nosotros en nuestra congregación no permitimos que se hable en lenguas, sino solo en sus hogares, porque no hay intérprete. Y yo le dije, entonces leíste mucho, porque el estudio fue completamente del capítulo 14, pero no lo leíste todo. Cuando termina, en el verso 39, dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, te voy a prohibir yo a ti, te voy a decir, no hables en lengua. Ahorita vamos a adorar todos tranquilitos y nos vamos para la casa. No. ¿Qué te voy a decir el día de hoy? Hermano, si Dios está hablando del don de lenguas, es porque quiere repartir lenguas. Esto es glorioso y yo no te lo voy a impedir. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué te voy a explicar en este momento? Vamos a tener un espacio ahora para que adoremos. Y en esta adoración, ministración, si quieres el don de lenguas, permítete desarrollarlo y clama al Espíritu por él, porque Él concede los anhelos del corazón, anhela los dones. Al anhelarlo, y si comienzas a sentir este mover en tu lengua, en tu boca, suéltate para Él y permítete hablarlo. Pero, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Háblalo para ti mismo. Amén. Háblalo para ti misma, que sea de edificación para ti, porque el resto de la congregación no vamos a entender lo que tú estás hablando. Si va conmigo, iglesia, no te voy a quitar este don, porque es entregado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Desarróllalo. ¿Y qué es lo más hermoso de este don? Que es para edificación personal. Esto me parece muy valioso, porque cuando tú te vayas a tu casa, tú vas a poner alabanzas y te vas a postrar a adorar a Dios, y Él va a desarrollar aún más ese don en ti. ¿Y qué va a pasar? Que tu espíritu cada día va a ser más vivificado en un nivel superior, en un nivel extraordinario. ¿Sí va conmigo? Dice Pablo, y te lo digo yo, anhelo que todos tengamos el don de lengua.
para que aun cuando salgamos de la iglesia, seamos edificados. Anhela el don de lenguas, pero úsalo con sabiduría y con orden.